Muy bien, a todos bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Acosta, médico de la Universidad del Rosario. Y el día vamos a hablar de lo que la nueva guía de GOLD 2022 nos habla sobre o nos dice de la exacerbación de EPOC. De entrada les digo, si ustedes han leído una guía reciente hace 1 o 2 años de GOLD, realmente nada ha cambiado en cuanto a la exacerbación concierne, por lo menos. Tenemos algunos videos donde hablamos puntualmente de los cambios nuevos de esta guía o del EPOC estable. Entonces, si están interesados en ver eso, los dejamos en la descripción. Y también si están interesados en saltar alguna parte particular del video, pues dejamos las estampillas de tiempo en la descripción. Por ahora yo voy a comenzar aquí con la definición, y la definición sigue siendo la misma que ha sido durante los últimos 10 años, que es un deterioro agudo en la sintomatología que obliga a un cambio terapéutico. Entonces yo tengo el paciente con EPOC que tiene unos síntomas diarios. Sin embargo, cuando los síntomas diarios aumentan en frecuencia, en intensidad, etc., y no solo aumentan en frecuencia e intensidad para hacer un cambio en la consulta ambulatoria, sino que el paciente se ve obligado a consultar a un servicio de urgencias, a hacer una llamada a su médico para que escale la terapia. Ahí estoy hablando de una exacerbación de EPOC, ¿cierto? Ahora bien, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque tiene un impacto fundamental no solo en la morbilidad de los pacientes, sino en la mortalidad de los pacientes. Y creo que es una cosa que poco se resalta en la universidad como se debería resaltar en los hospitales. Yo siempre hago esta pregunta a los estudiantes. Si ustedes tuvieran que tener una de dos cosas, un infarto agudo de miocardio o una exacerbación de EPOC, ¿cuál preferirían tener? La gran mayoría de estudiantes de manera intuitiva dicen, no, pues yo preferiría tener la exacerbación de EPOC porque qué miedo tener un infarto. Sin embargo, si uno mira las estadísticas, eso no tiene el más mínimo sentido. Aquí ustedes observan cómo estos son datos de UpToDate. En los estudios más recientes que tenemos disponibles como grandes, la mortalidad de un infarto de miocardio, dependiendo si es STEMI o no STEMI, ronda alrededor de 8 o 5% a un año. 5 o 8% de los pacientes que tienen un infarto al año se mueren. Sin embargo, si uno mira la exacerbación de EPOC del paciente que se hospitalizó, el 28% de los pacientes se mueren al año. Hay varios estudios, obviamente estos rangos fluctúan, pero fíjense que eso nos muestra que es casi 3 a 4 veces mayor la mortalidad de una exacerbación de EPOC que de un infarto agudo de miocardio. Entonces es una enfermedad tremendamente importante. Ahora bien, ¿cómo la vamos a enfocar? Historia clínica, examen físico, eso va a ser básico para orientarte que efectivamente lo que está aumentando son los síntomas del paciente con EPOC, lo que tiene es dolor torácico o palpitaciones, otra cosa por el estilo. Y una vez yo enfoco a mi paciente con EPOC, que lo que está aumentando realmente son sus síntomas respiratorios. Tengo 4 como paraclínicos básicos que le hago a todo el mundo. La radiografía de tórax, que tiene su rol fundamental en diagnósticos diferenciales, ¿cierto? De que yo llego a observar, por ejemplo, no sé, un foco, una consolidación. Y aquí de una vez aclarar una cosa. En los hospitales yo sí he visto mucho que en los pacientes con EPOC sobre todo se da la tendencia de que si tienen algo, lo que sea, todo es explicado por el EPOC. Entonces llego y le hago una placa de tórax. Veo una telectasia, eso quiere decir que es exacerbación de EPOC. Veo un foco consolidativo, eso es una exacerbación de EPOC. Como casi que uno no puede tener una neumonía si el paciente ya de por sí tiene EPOC. Esa neumonía pasa a llamarse exacerbación de EPOC. Eso es incorrecto. Un paciente si mi paciente tiene un cuadro infeccioso claramente, con fiebre, no sé qué, y encima tiene un foco neumónico en el pulmón, una consolidación, tiene neumonía, no tiene una exacerbación de EPOC. ¿Listo? Es súper importante no confundir ambas cosas porque se tratan de una manera distinta. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental. Los otros 3 paraclínicos me hablan del estado basal del paciente, del estado de cómo está actualmente. Gases arteriales fundamentales para ver la oxigenación, el CO2, el hemograma de manera general me ayuda también a ver, por ejemplo, sobre todo al egreso, si el paciente tiene eritrocitosis, si el paciente de pronto, y pues como ya sabemos, eso tiene la eritrocitosis puntualmente, tiene impacto en si le dejo o no oxígeno domiciliario. Entonces eso me puede llegar a ayudar. Y además electrolitos para ver si tengo alguna cosa que corregir por ahí. Bien, entonces estos son los diagnósticos diferenciales. Ellos dan estos 6 diagnósticos: neumonía, neumotórax, derrame pleural, embolismo pulmonar, edema pulmonar usualmente causado por falla cardíaca o arritmias. Esos dos, si el paciente manifiesta síntomas que podrían ser cardiovasculares, arritmias, palpitaciones, dolor torácico, la prueba que me orientaría mejor con esto sería el electrocardiograma. La radiografía también me ayuda un poquito, sobre todo en el edema pulmonar. Y en cuanto a estos, la prueba de elección que realmente me los va a descartar es la radiografía. Les recuerdo que tenemos un diplomado de imágenes diagnósticas de tórax en caso que no sepan leerlas, pues, por si están interesados. Aparte de eso, realmente creo que lo único que valdría la pena recordar aquí que es que en el embolismo pulmonar se puede presentar o puede parecer como una exacerbación de EPOC porque al final de cuentas son síntomas respiratorios. Entonces,
Tengan en cuenta realizar siempre la escala de Wells, tener un bajo umbral de sospecha diagnóstica, y si la escala de Wells se les da apropiada, pues pasen al examen clínico indicado, listo, al examen paraclínico indicado. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Entonces digamos que yo ya tengo mi paciente, le hice estos exámenes, me di cuenta que realmente no había nada de los diagnósticos diferenciales, sino es simplemente una exacerbación de EPOC. ¿Qué debo hacer ahora? Clasificarlo. Y debo utilizar dos escalas de clasificación. La primera de escalas es esta, que es una escala que me habla de qué tan deteriorado está la función respiratoria de este paciente. Fíjense que aquí no estamos hablando de espirometría, yo no necesito un FEV1, no, nada por el estilo, es una escala netamente clínica. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver cosas básicas: frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria, el estado de conciencia, la oxigenación del paciente y la presencia hipercapnia. Entonces creo que el único examen que uno realmente necesita para hacer esta escala, de pronto llegarían a ser unos gases arteriales que me muestren el nivel de CO2 y de oxígeno. Aparte de eso, netamente clínico. Y me ayuda mucho a orientar a los pacientes, como vamos a ver en un segundo. Entonces, me lo va a clasificar como en tres grandes grupos. Los pacientes sin falla respiratoria, que tienen una frecuencia respiratoria que puede ser elevada, pero no es mayor de 30, que no utilizan musculatura accesoria, que tiene un estado conservado de conciencia, que además pueden llegar a requerir oxígeno suplementario, pero a una FiO2 que no supera el 35% y no tiene una hipercapnia de acuerdo pues, al nivel del mar en el que estén. Por lo menos una hipercapnia mayor a su nivel estable, porque muchos pacientes con EPOC sabemos que son retenedores de CO2 de manera crónica. Por el otro lado, tenemos los pacientes con falla respiratoria letal y no letal, que algunos lo dicen como fatal, no fatal, o que amenaza la vida y que no amenaza la vida. Hay muchos nombres, al final de cuentas todos van como hacia lo mismo. ¿Qué es lo que quiero que tengan muy en cuenta aquí? Cuando yo comienzo a decir que hay falla respiratoria con una frecuencia respiratoria mayor de 30, uso de musculatura accesoria y un CO2 mayor de 50, tengan en cuenta que eso es a nivel del mar. Cuando yo tengo esto, tengo una falla respiratoria. ¿Qué es lo que la vuelve letal? Lo que la vuelve letal es la presencia de alguno de estos tres, de esos tres puntos. Alteración aguda en el estado de conciencia, que requiere FiO2 mayores al 40% para llegar a un nivel adecuado de oxigenación, o que no logro llegar a un estado adecuado de oxigenación, o la presencia ya sea de acidosis, entonces tengo aquí un pH menor 7.25, o de una hipercapnia mayor a 60, un CO2 mayor a 60. Si tengo alguna de esas cosas, automáticamente entro en falla respiratoria letal. Como en todo, aquí básicamente va a estar clasificado de acuerdo al peor marcador que yo tengo en mi paciente. Bien, yo les recomiendo mucho que le echen la ficha a intentar memorizarse esto, intentar aprenderlo, repasarlo varias veces, porque si ustedes aprenden esto, van a ver que el resto de la guía se vuelve muy sencilla. La guía hace mucho un fenómeno que complica a los estudiantes, y es que ellos primero les dan esta clasificación, que si ustedes se la logran aprender, van a poder encapsular un montón de criterios, como por ejemplo estos tres, dentro de un solo nombre. Después lo que hacen, que me parece muy chistoso, es que después llegan y comienzan a mencionar cada criterio por sí solo. Entonces, los estudiantes tienen que hacer doble trabajo, porque no solo se aprenden esta clasificación, sino que esa clasificación luego no la usan, porque repiten los criterios como si no estuvieran dentro de algo más. No sé si eso tuvo sentido, pero créanme que si ustedes aprenden esto, el resto de la guía se vuelve súper sencilla de aprender. Entonces, es la primera clasificación que tengo que utilizar para mis pacientes. La segunda es la clasificación de Antonisen. Entonces, la clasificación de Antonisen son tres grupos y básicamente yo miro tres criterios. El primer criterio es aumento en la disnea, que es como el marcador fundamental. 2, aumento en el volumen del esputo. Y 3, aumento en la purulencia del esputo. Si yo tengo los tres criterios, es Antonisen 1, el más severo, a veces le dicen Antonisen severo, pero técnicamente es Antonisen 1. Si yo tengo dos de esos, sea cual sea, tengo Antonisen 2, y si tengo solo un criterio, el más leve, alguno de esos, pero pues la parte más leve, es un Antonisen 3. ¿Listo? Esto va a servir fundamentalmente para la parte de terapia, fundamentalmente antibiótico terapia. ¿Bien? Ya lo veremos en un segundo. Entonces, ya tengo mi paciente diagnosticado, clasificado. Ahora tengo que decir dónde lo voy a manejar. Aquí llévense la idea, ya les voy a mostrar en un segundo los criterios, pero que si en la medida de lo posible uno no quiere hospitalizar a los pacientes con EPOC, porque los pacientes con EPOC, cuando se hospitalizan, uno tiene peores marcadores de morbimortalidad, tienen riesgo de infectarse, riesgo de pues en general mayor riesgo de complicaciones. Entonces, a menos de que sea absolutamente necesario, yo siempre voy a intentar manejar al paciente en la casa. Eso se puede hacer de manera segura, desde todo el tiempo, pues a menos de que tenga contraindicaciones para eso. Para eso las guías les pone estas dos tablas, y aquí es lo que yo les digo. Ellos llegan y por ejemplo les dicen como cambios en el estado agudo
cambios como en el estado mental. Si ustedes recuerdan, nosotros en la clasificación poníamos cambios en el estado mental aquí. Entonces, si ustedes logran aprenderse esta clasificación, aquí en vez de aprenderse, qué pena aquí en vez de aprenderse 1, 2, 3, 4, 5, 6, pueden radicalmente disminuir eso y aprenderse solo un par de cosas y tener en cuenta un par de cosas para saber si el paciente manejan al paciente o en el hospital en pisos o en la UCI. Entonces, eso fue lo que yo hice en este cuadrito. Resumí como los criterios para que ustedes se los aprendan fácilmente. Entonces, hay 4 criterios para mandar a hospitalización. La presencia de una falla respiratoria no letal, que pues ya lo dijimos ahorita. Comorbilidades serias, aquí metimos cosas como inmunosupresión, diabetes mellitus descompensada, falla cardíaca, especialmente si es compensada, que sea refractario al manejo ambulatorio y o que tenga un mal soporte, por ejemplo, que viva solo, que no sepa ponerse bien los inhaladores, que en caso de emergencia no haya nadie que esté pendiente de él. Ese tipo de cosas lo vamos a hospitalizar al paciente. Y para la UCI realmente todas estas indicaciones que vimos ahorita, las 6 que vimos ahorita, se resumen en 2 cosas. Uno, la presencia de falla respiratoria letal, con todos los 3 puntos que dijimos, o la presencia de inestabilidad hemodinámica. ¿Listo? Si tengo alguna de estas 2 cosas, se va directamente para la UCI. Ahora bien, ahora sí, ¿cómo las tratamos? Entonces, de nuevo, la guía hace, siento que a veces en el intento como de ser comprensivos se vuelven poco prácticos. Entonces, ellos dan 3 tablas que resumen más o menos uno lo que hace con estos pacientes. Pero de nuevo, ahí se las dejo, si ustedes las quieren leer, pues están en la guía con una mejor resolución. Pero yo voy a hacer casi que un resumen para que de una manera más sencilla pueden aprenderse esta información. Entonces, ¿cuál es el resumen de la guía? Sencillo, a todos los pacientes, independientemente si los manejo en la casa, en la UCI, en el hospital, en donde sea, les voy a dar bronquilatadores de corta acción. ¿Cuál va a ser el bronquilatador de elección? El betagonista de corta acción. Nosotros solemos utilizar el salbutamol. Usualmente lo comenzamos a dar de manera cada hora, 2 puffs por hora, durante las primeras horas, las primeras 4, más o menos 4 a 6 horas. Y después comenzamos a espaciarlo. No hay un solo protocolo. Ustedes van a ver que cada hospital lo dan de pronto 2 puffs cada hora por 2 a 3 horas. Luego en otro hospital durante las primeras 4 a 6 horas. En otro hospital de acuerdo a la respuesta. Generalmente hacemos eso. Vamos viendo la respuesta. Si la respuesta es buena, cada vez lo vamos espaciando más y más y más. Generalmente después de hacerlo cada hora, pasamos a darlo cada 2 horas durante el primer día, durante las primeras 8 horas y después se va espaciando cada vez más de acuerdo a la respuesta del paciente. ¿Listo? Pero comenzamos usualmente con salbutamol. Si la exacerbación es severa, se recomienda que se combinen de entrada ambos medicamentos, tanto el salbutamol de corta acción con un antimuscarínico también de corta acción. ¿Listo? Entonces eso va para todo el mundo, severo, los combino. Bien, entonces esa es la primera parte, bronquilatadores. La segunda parte es manejar el oxígeno. Entonces, de entrada a los pacientes yo voy a intentar llegar a una saturación que ronda entre 88 y 92%. Hay algunas guías que dicen hasta 94%. ¿Listo? ¿Cuál es la clave? No llegar a 100%. Uno no quiere llegar a una saturación completamente óptima en estos pacientes porque está el riesgo de retención de CO2 por mecanismos que no vamos a entrar mucho en este momento, pero pues quiero que sepan que existe ese riesgo. Si yo le subo mucho el oxígeno al paciente intentando mejorar el oxígeno, lo que puedo hacer es por el otro, como dañarlo por el otro lado porque va a comenzar a retener CO2, lo cual es incluso peor. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser esto? En el paciente que es de una exacerbación poquita, sin falla respiratoria, pero que necesita un poquito de oxígeno, me puedo ir perfectamente con cánula nasal. Pongo una cánula nasal a un litraje bajito, 1 litro, 2 litros, 3 litros, dependiendo de cuánto necesita, lo titulo, llevo aquí y no hay problema. Si el paciente no está en falla respiratoria, pero necesita un poquitico más de FiO2, como que no le alcanza muy bien la cánula nasal o me está tocando subirle mucho el litraje, ahí comienzo a pasar directamente a Venturi. Listo, aquí me permite subirle un poquitico más la FiO2. Y si ya definitivamente el Venturi no es, probablemente voy a estar en un escenario de una falla respiratoria, o de una pues, refractario de manejo, el paciente está progresando en su deterioro respiratorio. Entonces aquí lo que quiero dejar clave es que nosotros en la gran mayoría de casos, cuando el paciente necesita un mayor soporte ventilatorio o por ejemplo muestra signos de fatiga respiratoria, de que se está disociando el diafragma, de que está utilizando músculos accesorios, ahí la de elección, la ventilación, como el tipo de ventilación de elección, la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva. Eso es de la elección. Nosotros siempre intentamos pues, llevar al paciente a esto, que lo necesite e intentar evitar intubarlo, porque desintubar los pacientes con EPOC es un problema.
Entonces, en la medida de lo posible, ventilación mecánica no invasiva solo tienen que hacer frecuentemente en la UCI, personas expertas en el tema. Pero bueno, por ahora dejemos esa parte ahí. Si el paciente tiene una falla respiratoria letal, con las tres cosas que dijimos, o está con inestabilidad hemodinámica, o no toleró, porque muchos pacientes no toleran la ventilación mecánica no invasiva, o por ejemplo, está inconsciente o está vomitando mucho, tiene un riesgo alto de aspiración porque no está pudiendo proteger los reflejos de la vía aérea, ahí sin duda alguna lo que está indicado es una ventilación mecánica invasiva, intubar al paciente, que lo que les digo, nosotros en general intentamos no hacerlo porque desintubar al paciente con EPOC es muy problemático, pero pues si hay que hacerlo, si toca, toca. Entonces, eso es la segunda parte, hipoxemia. La tercera parte es relacionada a los antibióticos. Entonces, aquí es donde realmente es muy útil la clasificación de Antonisen. Si yo tengo un Antonisen 1, es decir, con los tres criterios, aumento en el volumen, la purulencia y la disnea, o un Antonisen 2, con que uno de sus criterios que cumplió fue la purulencia del esputo, o el paciente tuvo la necesidad de una ventilación mecánica invasiva, cualquiera de esos tres criterios, ahí tengo que poner antibiótico terapia. Y ojo, una cosa que muchas personas se confunden es que esto no es una neumonía. Yo no le voy a aplicar esquemas de neumonía adquirida en la comunidad porque es una exacerbación de POC. Y aunque sí es cierto que la gran mayoría de las exacerbaciones de POC tienen una etiología infecciosa, no es lo mismo que sea una neumonía. De la misma forma en la que una neumonía no es un absceso y no se da manejo de absceso, aquí pasa lo mismo. Una exacerbación no es una neumonía. Yo no voy a comenzar aquí a ponerle ampicilva más clarito. No es necesario. La misma guía no le dice. Se puede usar perfectamente sobre una aminopenicilina de manera ambulatoria. Si hay mucha resistencia en el sitio de práctica, usted puede escalar una aminopenicilina más inhibidor y ya. No es necesario que, como la neumonía adquirida en la comunidad, llegue y le ponga macrólido, tetraciclina. No. Usted, si no tiene eso, puede utilizar macrólido, pero macrólido solito. O, por ejemplo, una doxiciclina. Y son por rangos cortos, no 10 días, 14 días, no, 5 a 7 días. ¿Listo? Entonces tengan eso en mente, no es una neumonía. Si es una neumonía, pues la tratan como tal, pero pues no es el objetivo de este video. Y el último punto son los corticoides. Aquí dos puntos como que yo siempre me gusta resaltar aquí, es que ellos nunca han sido claros con uno a quien le da corticoides. En la práctica clínica ustedes van a ver que cada médico tiene su propio criterio, porque si uno va y lee la guía explícitamente, dicen que los corticoides están indicados para aquellos pacientes con exacerbaciones significativas, pero ellos en ningún lado de la guía, y en general eso pasa mucho con estas guías, nunca definen qué es exacerbación significativa y cada quien hace como la interpretación que prefiere. Usualmente la interpretación que ustedes van a ver más frecuente y que está apoyada por ejemplo por sitios como UpToDate es cuando la disnea es la manifestación principal y bloquea o interfiere con las actividades diarias del paciente. ¿Listo? Entonces, eso UpToDate define como significativa, pero que les digo, la Gold la pueden leer sus 180 páginas, no van a encontrar que es una exacerbación significativa. Pero sea lo que sea, cuando ustedes tienen exacerbación significativa, lo que tienen que dar son corticoides. Ojo, los corticoides no están indicados o no tienen un beneficio en mortalidad ni nada por el estilo, tienen un beneficio en disminuir hospitalizaciones, duración de la hospitalización y tasa de exacerbaciones. Aparte de eso, nada más, el segundo comentario como importante aquí de los corticoides es que ustedes no necesitan irse con dosis de 200 miligramos que una vez ven en emergencias, no, en absoluto. Como lo indicado es prednisona 40 miligramos por 5 días o un equivalente. Ahí ustedes pueden buscar fácilmente en Google tablas de equivalencia de los corticoides. Si por ejemplo el paciente no puede tomar, sino que se los van a poner IV, pero lo importante es que sea equivalente a esta dosis, 40 miligramos día por 5 días. Bien. Y ya por último, cuando el paciente ha llegado a un estado similar al basal, en el que no necesita una frecuencia tan grande de inhalador, de nebulizaciones, etcétera, a ello ya pienso en darle alta o en pues volver a su manejo usual en la casa. Entonces aquí ellos simplemente dan esta tabla, no la voy a leer en su totalidad, la tienen ahí, pero funciona como una lista de chequeo. Entonces es bueno tener este tipo de cosas cerquita para uno acordarse que tiene que evaluar el estado de oxigenación, si tengo que mandarle oxígeno para la casa, de determinar cómo están las morbilidades, volverlas en una escala de sintomatología para ver si necesito escalar manejo, reajustar. Para eso les sirve el video, por ejemplo, donde hablamos muy bien de cómo reajustar el manejo, de acuerdo a si el problema son las exacerbaciones o la sintomatología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenerlos en cuenta, pero por ahora eso fue todo con el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.